Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestra clase de hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023. Es un buen tiempo para seguir en el estudio que venimos adelantando sobre guerra espiritual y sobre la realidad espiritual que vivimos. Es algo de lo que debemos estar conscientes todos los cristianos, miembros de iglesias, todos los que tenemos una mira allá en la eternidad, porque nos hemos encontrado a través de este estudio con que este no es un tema que esté ajeno a nuestra realidad cotidiana. Tenemos un enemigo que engaña, un enemigo astuto, un enemigo que nos quiere hacer creer que aquí no ha pasado nada, que la vida cristiana es como un jardín de rosas y que como somos salvos y tenemos vida eterna y redención eterna, eh, pues no tenemos nada más que hacer. Pues bien, hemos estado despertando a esta realidad espiritual y como tal, como soldados que visten una armadura ante los ataques no solo inminentes, sino reales del día a día, pues tenemos que andar apercibidos, preparados, entrenados, diligentes y sobre todo unidos. Tenemos que cubrirnos unos con otros, tenemos que interceder unos por otros, tenemos que estudiar la palabra y entender allí cuál es mi función particular, personal, lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo esperar que los demás hermanos míos en la fe estén peleando sus batallas y yo ajeno. No, no hay manera. Pues bien, bienvenidos. Eh, Hoy en nuestra portada podemos ver un, una nueva reflexión y es de el apóstol Juan en la primera carta en el capítulo 2, cuando nos dice, no améis al mundo. Hemos estado estudiando la palabra y siempre hemos sacado provecho de todas las estructuras gramaticales que podamos encontrar allí. Aquí, esta frase empieza con una negación. ¿Por qué razón? Amados, porque hay una tendencia a amar al mundo, porque estamos en el mundo, porque vivimos en este mundo, porque nacimos en este mundo, porque Dios nos puso en este mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, hoy nos vamos a mover en esta área. Hasta la semana pasada estuvimos estudiando todo lo que tenía que ver con la cosmovisión del siglo XXI. ¿Cómo es que las personas ven el mundo real, el mundo espiritual, el mundo económico, el mundo social, cultural? Porque vimos que la cosmovisión no era más que la visión que cada uno tiene de las cosas de la vida. Y poníamos nosotros como antecedente que los hijos de Dios tenemos una cosmovisión bíblica. Es decir, vemos los ojos como Dios los ve. Analizamos y meditamos en las cosas de la vida como Dios nos lo ha enseñado. Bueno, allí dejamos la semana anterior y hoy comenzamos a ser muy específicos. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro maravilloso Señor y Dios. Vamos a poder decirle cuánto lo necesitamos en medio de esta guerra, pero como llegamos a entender que Él es nuestro comandante supremo, que las estrategias parten de Él, que Él conoce toda la realidad, aunque Él ya fue vencedor, Él ya luchó, una en la que venció a la muerte, venció a todo ese pseudo reino de las tinieblas, expuso a Satanás derrotado públicamente, le quitó el acta de decretos con el que nos acusaba. Oremos pues y comenzaremos. Amado Señor, gracias Padre bueno,
por esta noche que nos das, en donde podemos meditar acerca de tu bendita y poderosa palabra. Gracias por lo que nos hablas. Gracias por lo que nos muestras. Gracias, Señor, por esta revelación que nos das acerca de la realidad espiritual en la que vivimos. Una confrontación continua, porque tenemos un enemigo. Llegamos a comprenderlo, que un enemigo estorba, ataca, tienta, daña. Su interés lo ha sido desde el principio con nuestro padre Adán, fue desviarlo de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ahora lo hace con nosotros, como iglesia o como individuos. Señor, hemos visto cómo a través de los siglos ha terminado engañando congregaciones, desviándolos de la doctrina de la fe, sembrando en ellos materialismo y humanismo. Hoy, Señor, en pleno siglo XXI, nosotros, tu iglesia, también atacados, también pasando circunstancias adversas, confiamos en ti, creemos en ti. Además, sabemos que nunca estamos solos. Ayúdanos, Señor, y así como en intercesión, lo decías al Padre en Juan 17, guárdanos de este mundo, protégenos de este mundo, del príncipe de este mundo, de las acechanzas del enemigo, que como hijos de Dios nos tiene como su blanco, nos persigue y nos acosa. Gracias, mi amado Señor y Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Padre mío. Pues bien, amados hermanos, vamos a comenzar haciendo nuestro resumen. Espero que tengan allí sus Biblias, sus cuadernos de apunte. No obstante, pues ya saben, esto queda grabado para efectos de repaso. No sé si algún día alguien me podrá compartir cómo es que lleva a cabo este estudio. Si está muy atento y después nuevamente entra al sitio Ixam de YouTube y allí repasa y tomas notas. No sé cómo lo hace cada uno, como lo quiera hacer, pero que no sea esta una enseñanza más, que no sea esto un mensaje más, que de verdad esto abra nuestros ojos y lo pongamos por obra. Bien dice la palabra que si no somos hacedores de ella, de nada vale. Pues bien, la guerra espiritual es la confrontación espiritual entre el reino de Dios, del cual usted, mi hermano, y yo hacemos parte, en donde tenemos al Señor como nuestro general, a Jehová, el Rey de los reyes, el Señor de los ejércitos, luchando contra un ángel caído que ha pretendido levantar un reino. Nunca pudo alcanzarlo. El príncipe de las tinieblas no sabe construir nada, pero sabe destruirlo todo. De hecho, vino a robar, matar y destruir. Hoy quiero hablarles de lo que el apóstol Pablo, quien, ustedes lo recuerdan, este domingo hablábamos de Pablo, viendo la carta de los Romanos hablando del Espíritu Santo. Aquí Pablo, en la carta a los Efesios, identifica para nosotros los cristianos el ámbito en el cual tiene lugar las batallas, las luchas, la guerra espiritual. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos deja ver cómo el mundo, la carne y el diablo son ese ámbito, ese lugar, esa parte en donde adelantamos nuestras batallas. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo, y ahí está uno de los enemigos en esta lucha, y es el mundo. Y hoy nos vamos a mover específicamente en esta área, en la lucha con el mundo.
Pero continúa diciendo a los efesios, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Está hablando de Satanás, de cómo se presentó a Adán y lo llevó a desobediencia, al príncipe de este mundo. Versículo 3. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, nuestras bajas pasiones, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Esa es la carne. Pues bien, Pablo entonces nos presenta al mundo, al diablo y a la carne. Cuando uno identifica al enemigo, le queda mucho más fácil atacarlo o defenderse. Ya sabemos contra quién es, Satanás y sus huestes de maldad. ¿En qué terrenos? Bueno, en el mundo, en nuestra carne, ya lo hablamos cuando hablábamos de cómo derribar fortalezas. Hoy vamos a centrarnos en qué es lo que pasa en este mundo, asumiendo pues que tenemos que estar apercibidos al diablo como enemigo, al mundo en que vivimos y a nosotros mismos en cuanto a la naturaleza carnal de la que hablábamos este domingo en la predicación. Una naturaleza que está atada a nuestro cuerpo físico. Un cuerpo que día a día muere, un cuerpo que día a día muestra su imperfección. Así es que entremos en materia. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, también nos deja ver estos mismos tres aspectos, pero esta vez de una manera más abierta. Y miren cómo lo dice. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y entonces está exponiendo la carne. La carne, recuerden, Santiago, al igual que Pablo, al igual que Juan y Pedro, le está escribiendo a cristianos, ¿no? No es a inconversos. Este no es un tratado para gentiles. Esto es una epístola, una carta inspirada por el Espíritu Santo para cristianos, como usted, mi hermano, como yo, nacidos de nuevo, redimidos, sellados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces nos dice de qué manera la carne obra. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de cristianos que oran en la carne. Porque levantan sus manos, doblan sus rodillas y levantan un clamor a Dios, pidiendo que otorgue algo, pero no para satisfacer el espíritu o una necesidad básica, personal o de otros. Está diciendo que esas oraciones van encaminadas a satisfacer caprichos, antojos, deleites. ¿Qué es esto sino la carne? Y entonces, en esta guerra espiritual, porque es nuestro tema, yo puedo decir, ¿qué tan equivocado estoy cuando pretendo estar luchando contra el enemigo cuando mis propias oraciones me están venciendo? Que me está diciendo que lo que pido no lo recibo. Y no lo recibo porque estoy pidiendo algo para satisfacer la carne. Y Dios no nos va a complacer en cuanto a la carne. Y continúa el apóstol Santiago. Oh almas adúlteras. Les traduzco. No está hablando específicamente del adulterio marital. ¿Qué es el adulterio? ¿Quién es un adúltero? Porque nos está diciendo a nosotros, recuerden, es una epístola para cristianos.
Un adulterio es el que tiene un compromiso, una relación establecida con alguien y sin embargo está coqueteando con otros. Y al decirnos almas adúlteras, está diciéndonos, ustedes tienen un compromiso, un pacto con Dios. Vivimos bajo el nuevo pacto de la sangre en Cristo, de la cruz, de la redención, y sin embargo, cosas que satisfagan nuestra carne. Por eso nos dice, oh almas adúlteras. Y nos dice de qué manera. Es decir, si estamos comprometidos con Dios, con la fe, con la oración, con la palabra, con la congregación, ¿por qué razón estoy haciendo amistad con el mundo? Amados, cuando dice que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, no nos está diciendo que entonces no podemos relacionarnos socialmente, culturalmente, comercialmente. No, 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 no. Está hablando de esa parte del mundo que arrastra al pecado, de practicar el pecado del mundo. Esa es la amistad del mundo de la que está hablando el apóstol Santiago en esta porción. Y nos está diciendo, si tenemos un compromiso y una relación con Dios, pues respetemos y andemos conforme a ese compromiso y a esa relación. Si aparte de ese compromiso y esa relación, me estoy relacionando con cosas del mundo que son pecaminosas, ahí es donde está el adulterio. Es ahí en donde estamos fallando. Es ahí en donde vendrán las situaciones. Y entonces Santiago nos dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendámoslo ahora. Por eso era tan necesario hablar de la cosmovisión, como lo hablamos en 2 semanas anteriores. La forma como el mundo ve su entorno social, cultural, económico, farandulero, todo eso. Si la cosmovisión cristiana, bíblica, pretende adaptar elementos de la cosmovisión del mundo, pues nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. No podemos hacer un híbrido de las cosas santas con las cosas profanas o pecaminosas. De eso es lo que está hablando Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amados, qué bueno que este tema esté tan afín con lo que estamos viendo los domingos. Porque recuerden, fuimos sellados con el Espíritu Santo como pertenencia de Dios. Y entonces, amados, debemos vivir con celo santo en cuanto a las cosas del Espíritu. Continúa diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces, estuvimos viendo la carne, el mundo, y ahora en el versículo 7, entonces nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué aparece esto en el versículo 7? ¿Por qué cierra esta idea general de lo que nos habla Santiago? Porque detrás de lo que pasa en la carne y en el mundo está Satanás. Así es que sometámonos a Dios. Es una acción que nosotros decidimos emprender, y someternos a Dios es obedecer su voluntad, y hablo de las disciplinas espirituales de las que hemos hablado. Automáticamente eso hará que le estemos restando la injerencia que pueda tener Satanás en nuestro día a día. Sometámonos pues a Dios, resistamos al diablo, y él, el diablo, que no es omnipresente, que no puede estar una y otra vez tratando de vencernos. Cuando vea que no puede, él va a huir. Y se lo quiero recordar por Mateo capítulo 4. Recuerden ustedes cuando él fue tentado
Y después de la tercera tentación, cuando Jesús le responde con la palabra, dice que y el diablo le abandonó por un tiempo. Es decir, no hay nada que hacer con este Jesús, no hay nada que hacer con estos cristianos. Saben en dónde están parados. Estos cristianos no son ignorantes de la palabra, viven en el Espíritu. Bueno, después de esta gran enseñanza de Santiago, entremos al punto. Los enemigos que estamos combatiendo: el mundo, la carne y el diablo. El mundo en que vivimos, la carne en que vivimos y el diablo, que aprovecha estos dos elementos para desviarnos de la voluntad de Dios. Ustedes saben que lo único que pretende Satanás es desviarnos de la voluntad de Dios. Mire, a él no le importa nada más, porque nosotros los cristianos estamos caminando esa senda, ¿la recuerdan? La que escribió allá Isaías, un camino llamado santidad. Si él logra desviarnos, no más, él no se meterá más en eso. Por eso es que cuando él logra desviar a toda una iglesia en una doctrina errada, en una doctrina pagana, porque introducen paganismo en la iglesia, él no tiene que meterse más. Y entonces pueden ser iglesias que crecen y crecen en número y son muy activas y todo eso. Y él seguirá dejándolas allí, porque habrán desviado su camino. Y no estoy diciendo que entonces las iglesias grandes están desviadas. No, no, no. Estoy hablando de las estrategias del diablo para desviarnos. Pablo, el apóstol, discernía el mundo espiritual en que vivía. Este domingo hablábamos de por qué Pablo vino a escribir la doctrina para la iglesia. Es decir, la doctrina es nuestra guía espiritual para vivir en la cotidianidad. Y fue Pablo quien, a través de 13 cartas y tal vez Hebreos, no se sabe aún, pero Pablo, recuerden que antes de caminar con Cristo, él fue un fariseo, un judío, perseguidor de la iglesia, un enemigo de Cristo. Pablo discernía ese mundo en que él vivía, en el mundo físico, en el mundo terrenal en que vivía, pero también discernía el mundo espiritual. Él tenía una visión espiritual muy amplia. Entonces conocía los alcances del mundo pecador en el que crecía la iglesia, es decir, una iglesia santa viviendo en un mundo pagano, hostil, peligroso. Él lo conoce y no lo esconde. Él le habla a la iglesia abiertamente. Recuerde cómo les muestra el pecado en el que viven los corintios. Él sabía y sin embargo les habla de gracia y de perdón. En la carta a los romanos, como lo hace, hablando del Espíritu, aquí alerta a la iglesia de todo el mundo, en todos los tiempos, para que no nos amoldemos al mundo, para que no nos amistemos con el mundo, para que no dejemos de lado la cosmovisión bíblica para adquirir una cosmovisión mundana y aún así seguir asistiendo a la iglesia, seguir haciendo parte de un ministerio. Y entonces nos dice allí en Romanos 12:2, una porción que todos conocemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es decir, dos alternativas: o sigue la forma del mundo, o sigue el modelo del mundo, o se acomoda a la cosmovisión del mundo, o toma otra forma, porque transformaos es tomar otra forma, ¿no? ¿Por qué lo dice así? Porque es que, amados, nosotros, ustedes, recuerden su pasado antes de Cristo. Yo recuerdo el mío. Yo tenía la forma del mundo. Yo estaba amoldado al mundo. Yo no nací redimido. Yo no nací perdonado. Recuerden, la salvación se recibe por fe y la fe por el oír. Y entonces yo nazco y voy creciendo
y soy adolescente y soy joven y tengo toda la forma del mundo, el molde del mundo. Y entonces Pablo dice, ya, sálgase del molde del mundo y transfórmese, es decir, métase en otro molde, el molde de Cristo, la forma de Cristo. Y esto solo lo puede hacer transformando, cambiando, mudando su manera de pensar, la renovación de nuestro entendimiento. Y habiendo cambiado nuestra forma de pensar, teniendo ya no el molde del mundo, sino el molde de Cristo, porque somos cristianos, entonces conoceremos, entenderemos, comprobaremos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Pablo le escribe esto a una iglesia asentada en Roma. Amados, recuerden ustedes la Roma del siglo I, la Roma del auge. Es una Roma que está en un punto alto de la cúspide. Es una Roma injusta, pagana. Es una Roma que atormenta al mundo. Quiere poseer todas las tierras, toda la riqueza, y lo logra a punta de armas, de violencia. Es una Roma inmoral, es una Roma extraviada. Y allá, en medio de esa Roma del primer siglo, si les menciono los emperadores y las costumbres de los emperadores de ese tiempo, nada más hablemos de Nerón, que va del 64 al 67, 68. ¿Quién era Nerón? ¿Quién era el entorno? Esos que rodeaban a Nerón, el Senado. ¿Cuáles eran las costumbres? La inmoralidad. Bueno, allá había una iglesia cristiana. Y cada uno de los que conformaban esa iglesia tenían el molde del mundo romano del primer siglo, la forma del mundo romano pagano del primer siglo. Y esta exhortación de Pablo es: cambien su forma, cambien el molde, pero solo a través de cambiar su manera de pensar. Bueno, estamos en el siglo XXI. La inmoralidad de hoy en Bogotá, Colombia, está muy alejada de la inmoralidad de la Roma del siglo I. Déjenme decirles, no. La injusticia que imperaba allá en tiempos de los Césares, de los emperadores de Roma, ¿ha cambiado? No, es tan injusta como aquella. En aquel tiempo había esclavitud. Hoy también la hay, disfrazada, pero también hay esclavitud. Ese era el mundo que vivía Roma y todo su imperio. Y es el mundo en que vivimos hoy. Y ya sabemos detrás de este mundo quién está. Bueno, sigamos para comprenderlo. Este es un mundo creado por Dios para ser habitado por humanos. ¿Recuerdan ustedes la narración de la creación? Y creó Dios y empezó. El día, la noche, las estrellas, el sol, la luna, los ríos, los mares, los animales, las plantas, y cada vez que hacía algo decía: esto es bueno. ¿Cómo está de bueno esto? Cuando crea al hombre dice: esto es muy bueno. Es decir, cuando Dios creó al mundo para poner allí a la raza humana, lo llamó bueno, porque la intención era que el hombre viviera allí y fuese el señor de la creación, es decir, que fuera quien gobernara en una creación material, pues había un gobernador humano, lleno de bendiciones.
Pero allí mismo, en la primera hoja del Génesis, se mete Satanás y engaña al hombre. Y entonces no es que cambió el corazón del hombre, no fue solamente eso, sino que esa tierra buena, ese mundo bueno, fue corrompido a causa del pecado. Todas las cosas que Dios le había dicho a Adán para su bendición, ahora se tornaron en maldición. Y entonces uno dirá, ¿y ahora qué va a hacer Dios? Y resulta que allí mismo, en el mismo capítulo 3 de la caída, Dios expone su plan de redención, de salvación, de rescate. Porque si leemos Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces yo les pregunto, ¿a qué mundo? ¿Al de antes de Génesis 3? Sí, claro, ese lo creó él. Pero al mundo después de Génesis 3, pecador, corrupto, mentiroso, desobediente, lo siguió amando, hermano. Es que a mí eso me da una satisfacción porque entiendo que me ama a mí a pesar de todo. Porque de tal manera Dios amó a este mundo caído, imperfecto y pecador, que entregó lo más valioso que pueda tener, a su Hijo unigénito, para que los hombres caídos, imperfectos, inmorales, escucharan de Él y tuvieran fe en Él y fueran rescatados, no se perdieran y tuvieran vida eterna. Este, amados, es el mundo. Este es el mundo en que vivimos. Es el mundo en que luchamos. ¿Por qué luchamos? Bueno, porque detrás de esto, pues está Satanás. Escuchen esto. La realidad del mundo en que vivimos, ¿quiere ver la realidad del mundo? Ah, bueno, prenda o encienda su radio o su televisión o su computador y mire las noticias. Y va a encontrar la realidad de un mundo por las pruebas de lo que pasa. Porque se evidencia la caída, la consecuencia. Miren, hay cosas tristes. En Génesis 3:16, después que Dios ya ha confrontado al hombre, ya ha dado su veredicto sobre Satanás, le dice al hombre, mira, la tierra que antes iba a crecer, iba a dar frutos espontáneos, ahora va a dar frutos con mucho esfuerzo. Vas a tener que trabajar mucho, vas a sembrar mucho. Es más, la tierra que iba a producir esa vegetación verde abundante y nutritiva, te va a dar cardos y espinas. Y a la mujer, la bendición de dar hijos parecidos a Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ahora iba a dar los hijos con dolor. Le iba a doler 9 meses de embarazo y luego el parto. Lo que inicialmente estaba hecho para ser una bendición, un goce, ahora se había vuelto una maldición. ¿En dónde? En el mundo. Satanás estaba allí. Su táctica de engaño le surtió efecto. Recuerden cómo le dijo a Eva, no, si comes del fruto vas a ser igual a Dios. ¿Ustedes creen que si le hubiera dicho, Eva, si comes del fruto, uy, esta tierra va a ser maldita? Qué duro les va a tocar a ustedes trabajar para producir. Y usted, Eva, para tener un hijo, va a tener que padecer. No, él les dijo fue, ustedes serán iguales a Dios. Amados, nunca Satanás hablará verdad. Y hoy, siglo XXI, a este mundo le sigue hablando al oído como le habló a Eva, diciéndole, no, no pasa nada, no, no pasa nada. Un tercer género, no, no pasa nada, eso es normal.
el homosexualismo, la drogadicción, la prostitución. No, 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 no. Ese es el libre desarrollo de la personalidad. El mundo cada vez más caído y Satanás detrás, aún dañándolo más. El apóstol Pablo entonces nos muestra ahí en Romanos 8 un mundo confundido, desesperado. Yo le agregaría estresado, ansioso, deprimido. Miren cómo lo narra, allá en el 8:20 de la carta de Pablo a los romanos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será libertada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Usted lo está analizando? Porque la iglesia, cuando el Señor venga, va a ser levantada y seremos unidos a la gloria de Dios. Y este mundo quiere también ser redimido. La creación quiere alcanzar esa redención. Versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Oh, hermanos, ustedes ven los informes de quienes Planeta Verde y todas estas instituciones que tanto hacen por la ecología, el aire contaminado, las aguas envenenadas, la tierra ya no da sus frutos como lo hacían antes, todo está descompensado, todo al revés, y esta creación gime de angustia, como si estuviera pariendo hijos, y está esperando que la iglesia se manifieste para ser unida a la gloria de Dios con nosotros, la iglesia. Este es el mundo en el que estamos. Este es el mundo, amados, en el que vive la iglesia, en el que usted y yo vivimos, en el que usted y yo compartimos, en el que nos movemos en el día a día. Esta es una realidad. Escuche esto. La estructura y los sistemas del mundo caído se expresan como antagonistas a la iglesia, a los creyentes. No hay un país, no hay un gobierno cristiano. En los años 40 y 50, en Inglaterra, en Estados Unidos, todavía estaban impregnados de puritanos y los presidentes, los senadores, eran cristianos evangélicos, se congregaban, oraban, la palabra era la norma de vida. Los colegios, las instituciones públicas y privadas, cada día, antes de comenzar sus actividades, primero elevaban una oración al cielo. Todo el mundo cargaba una Biblia y la leía. Y de eso, hace apenas 7, 8 décadas. Hoy, los sistemas y la estructura del mundo no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Biblia. No quieren saber nada de oración. Y por ende, no quieren mucho a los cristianos. Son antagonistas. Es decir, realmente enemigos. Nos han ofrecido una cosmovisión que aparece atractiva, pero difiere de la cosmovisión bíblica. Ellos ven las cosas con los ojos del diablo. Nosotros vemos las cosas con los ojos de Dios. Continúo. Los gobiernos, las agencias gubernamentales y las normas sociales y culturales conspiran para atacar la fe del seguidor de Cristo. Miren, amados, en nuestro país no es abierta la forma de ataque a la fe, pero está muy camuflada. Créanme, no hablan de cerrar iglesias, de clausurar congregaciones, pero sí de quitarnos derechos, pero sí de atacar cosas que tienen que ver con nosotros. Yo les contaba de
lo terrible que fue el volver a hacer el gospel al parque. Sencillamente dijeron, no hay presupuesto. Y quienes estaban allí en los puestos de gobierno decían, ¿cómo así que no hay presupuesto para gospel al parque? Pero sí hay presupuesto para rock al parque, para salsa al parque, para jazz al parque. Es decir, no estaban en contra de los otros géneros musicales, pero ¿por qué para el gospel no? Entonces, la cuestión era esa. Y hablo solo del ejemplo del gospel. Yo les puedo decir, yo duré personalmente casi 10 años buscando nuestra personería jurídica. Yo pasaba los papeles tal y como los piden y los devolvían una y otra vez. Por cosas, por minucias. Son formas en donde uno dice, venga, a este mundo no le gusta que los cristianos se constituyan, planten iglesias, crezcan. A veces se han implementado leyes y reglamentos que están en conflicto con los principios revelados por Dios como su voluntad para el ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión cristiana, bíblica, no admiten cosas, proyectos de ley y aún leyes ya establecidas y firmadas que van en contra de la voluntad de Dios. El racismo en todas sus expresiones, la arrogancia étnica, el nacionalismo desenfrenado, se fusionan para invalidar las verdades de la Iglesia, de la Biblia, de la realidad cristiana. La presión constante del mundo para moldear a los creyentes, oído hermanos, para tomar la forma de eso que nos dicen, para que nos volvamos a la imagen del mundo. Sí, y lo duro es que yo sé de muchas iglesias que cada vez se aproximan más a esos moldes del mundo. El otro día nuestra hermana Martica, un saludo a propósito, me enviaba un video de unas cristotecas, discotecas cristianas, funcionando en los templos, en iglesias reconocidas, de pastores reconocidos. ¿Qué es? El molde del mundo para que los cristianos se amolden al tal. Así es que es evidente en las múltiples maneras en que el mundo promueve sus ideas y nos tienta para que nuestro compromiso de fe sea cada vez más débil. El influjo constante, miren hermanos, la influencia de fotos, videos, imágenes, publicidad, mercadotecnia, basados en el instinto humano más bajo, debe ser contrarrestado con el compromiso de luchar espiritualmente contra esas fuerzas mundanas. Mientras yo leo, mientras yo les hablo, creo que ustedes están haciendo idea de los detalles específicos de la guerra. ¿Ya se dan cuenta? No se trata de meternos en la iglesia a reprender, sino que tiene que ver con nuestra vida diaria. La lucha espiritual es nuestro día a día. En la casa, porque ya en la casa tenemos pantallas, en la casa tenemos esa influencia. Salimos a la calle y ahí está. Llegamos a la empresa, a la universidad, al colegio y ahí está el ataque. Es justamente eso. Déjeme antes de terminar, porque vamos a continuar hablando de la lucha con el mundo, no sé cuánto tiempo. Déjeme mostrarle por qué manera Dios en el Antiguo Testamento insistía tanto en esto mismo, en que su nación de Israel, su pueblo escogido, no sus hijos, recuerde que hablamos de la diferencia entre el pueblo elegido y los hijos de Dios. Israel, el pueblo elegido, Dios lo amaba y tenía un celo y no quería que se mezclara con el mundo, que tomara el molde del mundo. Y entonces quiero leerles estas 3 citas de Levítico y una de Jeremías, de cómo la palabra dice, ojo con el mundo. Dice así, en Levítico 20,
Debes guardar todos mis decretos, mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. Les cuento una cosa, realmente los vomitó, porque Israel sale vomitado para Asiria y Judá sale vomitada para Babilonia. Y les dice, no vivas, por favor, israelitas, no vivan conforme a las costumbres de los pueblos que estoy expulsando de Canaán. Yo los detesto porque hacen cosas vergonzosas. Miren, amados, ¿será que este Levítico? Y ustedes saben de cuándo es el Levítico, ¿no? Esto es el tercer libro de Moisés, 1600 años antes de Cristo, o sea, hace 3600 años. Y la palabra es la misma. El efecto del mundo sobre la iglesia es el mismo del mundo sobre Israel. Lo terrible es que Israel no guardó sus decretos, no los puso por práctica, se amoldó a las costumbres de Canaán y fueron vomitados. Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y recuerden que Egipto es tipo de pecado, tipo de inmoralidad, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde los voy a llevar. No anden en sus estatutos, no se amolden a sus costumbres, a sus patrones de vida. Levítico 18:25. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Y después le pasó, ya no a los cananeos que moraban ahí, sino al pueblo elegido de Dios. Y esta de Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Esta porción es bien amplia, tiene que ver exclusivamente con que en aquel tiempo consultaban a las estrellas, adivinación, hechicería y todo eso, y Dios a través del profeta Jeremías les dice, no aprendan estas cosas de ellos. Bueno, hoy, siglo XXI, nos lo dice a nosotros. No aprendan esas cosas. No tomen el molde de ellos. No sigan las costumbres de ellos. Nos lo dice a nosotros. Hermano, si usted lo está escuchando hoy, Dios se lo está diciendo a usted hoy. Dios me lo está diciendo a mí hoy. Y aquí en 1 de Juan 2:15 me lo enfatiza. No ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si amo al mundo, el amor de mi Padre no estará en mí. Amados, continuaremos la próxima semana, será 29 de noviembre. Seguiremos en este mismo tema, la guerra contra el mundo en el que vivimos, cómo afrontar esto, porque hasta ahora seguimos poniendo fundamento, no nos hemos puesto la armadura, ¿no? Ya hablaremos de vestidos, ya sabremos a quién y cómo hacerle frente. Bueno, mi hermano, mi hermana, le bendigo en el nombre del Señor, le invito para dentro de 8 días y también déjeme recordarle e invitarle este domingo 26 de noviembre no tenemos reunión presencial. El salón, el lugar de reunión va a estar en junta, va a estar ocupado, de tal manera que tendremos nuestra reunión virtual 10 de la mañana. Les haré llegar el enlace para que estén atentos. Nos reuniremos otra vez con muchos de nuestros hermanos que no pueden asistir o están lejos de la ciudad o lejos del país. Otra vez nos reuniremos, será un buen encuentro para saludarnos y bueno, por allí les espero. Por lo pronto, no olviden, les sigo enviando las lecturas, los audios de nuestra lectura. Estamos a punto de terminar ya la carta a los romanos
para seguir con la doctrina a los corintios. Así es que un llamado a poner por obra lo que Dios nos manda. Un abrazo, mis hermanos. Nos vemos entonces el próximo domingo en nuestro canal virtual. Que Dios les continúe bendiciendo, amados.